Recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer, aunque ahora tengo 26 años. Todo ocurrió cuando tenía 12. Mis padres salieron esa noche y me dejaron en casa con mi hermano mayor, Zach, que tenía 18 años. Al principio estaba emocionado. Para mí, quedarme solo en una casa tan grande se sentía como una libertad enorme. Zach me dijo que iba a salir unas horas con sus amigos y me hizo prometer que no se lo diría a mis padres. Acepté sin dudar. Confiaba en él y además me encantaba la idea de tener la casa solo para mí. Al principio fue divertido. Era fin de semana, estaba solo y decidí ver una película de terror en la sala. Mala idea, muy mala idea. Nunca antes me había quedado solo tanto tiempo, y menos de noche. A mitad de la película ya estaba nervioso, no tanto por lo que veía en la pantalla, sino por los sonidos de la casa. Crujidos en el suelo, el viento golpeando las ventanas, el refrigerador encendiéndose de repente. Cada ruido fuerte me hacía sobresaltarme. Miraba constantemente hacia las escaleras, esperando ver a alguien ahí. No aguanté más. Apagué la televisión y corrí a mi habitación como un niño asustado. Me lavé los dientes rápidamente y traté de calmarme. Luego me puse a jugar Call of Duty Zombies en mi Xbox para distraerme. Jugué durante horas hasta que perdí y decidí que ya era tarde para dormir. Poco después, sentí la vibración de la puerta principal cerrándose. Pensé que era Zack regresando, pero algo no estaba bien. Escuché pasos y ruidos extraños abajo. No subía a su habitación como siempre. Los sonidos eran lentos, irregulares. Sentí el estómago encogerse. Me asomé por la ventana para ver su coche. No estaba. El pánico me golpeó de lleno. No tenía celular. Para llamar a alguien tendría que salir del cuarto y usar el teléfono de la casa. Sentía que no podía moverme. Revisé que la puerta estuviera cerrada, sabiendo que el seguro era fácil de abrir desde afuera. Entonces decidí esconderme en el pequeño closet empotrado en la pared. Me metí, cerré la puerta con cuidado y contuve la respiración. Entonces escuché la puerta de mi habitación abrirse. Alguien estaba dentro. Escuché pasos, objetos moviéndose, el piso crujiendo bajo el peso de esa persona. Cada segundo parecía eterno. Pensé que el closet se abriría en cualquier momento. Finalmente los pasos se alejaron. Me quedé escondido por lo que sentí como horas, hasta que escuché la voz de Zack gritándome desde la casa. Salí del closet. Me gritó preguntando qué había hecho y por qué su cuarto estaba revuelto. En ese momento entendí algo con total claridad. No había sido él. Revisamos la casa. Cajones abiertos, televisiones y consolas robadas. Zack llamó a la policía. Mis padres llegaron cerca de las 4 de la mañana. Mi papá estaba furioso. Mi mamá solo me abrazó, agradecida de que estuviera vivo. Nunca volví a sentirme seguro de la misma forma. Cuando era muy pequeño, ni siquiera había entrado al jardín de niños. Vivía con mis abuelos en un pueblo pequeño y tranquilo. Mis padres acababan de separarse y mi papá trabajaba en el pueblo de al lado, así que solo lo veía los fines de semana. Durante la semana, mi mundo era esa casa, mis abuelos y mi tío, el hermano de mi papá, que también vivía con nosotros. Casi nunca estaba solo. Siempre había alguien entrando o saliendo, y el pueblo era de esos lugares donde todos se conocen, donde la gente deja las puertas sin seguro y los vecinos se saludan por nombre. Mis abuelos tenían un vecino que visitaba la casa con frecuencia. Lo llamaré David. David era alguien familiar. Venía a ver hockey, lucha libre, se quedaba a los asados familiares, tomaba cerveza con mi tío y ayudaba a mi abuelo con trabajos del patio o reparaciones del camión. Cuando mi abuelo volvía de cazar, David incluso lo ayudaba a cargar los animales al cobertizo. Para mí, David no era un extraño, era el vecino. Una noche ocurrió algo que marcó mi vida para siempre. Mi abuela había salido a jugar bingo y yo estaba esperando que alguien fuera a buscarla.
Mi abuelo me dijo que iba a recogerla y me preguntó si quería acompañarlo. Yo estaba viendo caricaturas y no quería moverme del sillón, así que le dije que no. Antes de irse, me miró serio y me recordó algo que ya me había dicho muchas veces. No abras la puerta a nadie mientras no estemos. Asentí con la cabeza sin darle demasiada importancia. En cuanto vi el camión alejarse, la casa quedó en silencio. Ese silencio raro que solo existe cuando un niño se queda solo por primera vez. No pasaron ni 5 minutos cuando alguien tocó la puerta. Corrí hasta ella y pregunté en voz alta quién era. Del otro lado escuché la voz de David. Me dijo su nombre con total normalidad, como si fuera cualquier otro día. Le respondí que mis abuelos no estaban en casa. Él me dijo que lo sabía, que acababa de ver a mi abuelo salir. También me dijo que mi tío tampoco estaba, que había hablado con él por teléfono y sabía que estaba tomando en casa de un amigo. Luego, me pidió que lo dejara entrar. Le dije que no podía, que no me dejaban abrirle a desconocidos. David insistió. Me dijo que no era un extraño, que era nuestro vecino, que yo lo conocía. En mi mente de niño tenía razón, pero algo no cuadraba. ¿Por qué vendría si sabía que los adultos no estaban? Aún así, abrí la puerta. David era mucho más grande de lo que recordaba. Estaba borracho, se balanceaba, hablaba raro, tenía los ojos vidriosos. Apenas entró, puso sus manos sobre mis hombros mientras yo retrocedía. No me asusté de inmediato. Había visto a mi tío borracho antes. Le dije que podía esperar en la cocina mientras yo regresaba a ver la televisión. Pero no me soltó. Intenté quitarme sus manos, pero no pude. Su voz cambió de golpe. Se volvió dura, enojada. Dijo cosas que no recuerdo con claridad. Solo recuerdo el miedo que me causaron. Me arrastró hasta la cocina. Ahí tomó un cuchillo grande. Lo apoyó contra mi estómago y me preguntó si quería que me apuñalara. Cuando empecé a llorar, me dijo que me callara o me cortaría la lengua. Deslizó el cuchillo por mi cuello para demostrar que hablaba en serio. Entonces, escuché algo que nunca voy a olvidar. El sonido del camión de mi abuelo entrando al camino. Sentí un alivio tan grande que casi grité, pero David me tapó la boca con fuerza. Nos giró hacia la puerta justo cuando mi abuela entró. Su sonrisa desapareció al instante. Gritó el nombre de mi abuelo con una desesperación que aún puedo escuchar. Mi abuelo entró corriendo. Vio la escena. No preguntó nada. No dudó. Se lanzó sobre David con una furia que nunca le había visto. David me empujó al suelo. Mi abuela corrió hacia mí, me abrazó fuerte y me giró para que no viera lo que estaba pasando. Me repetía que estaba a salvo, que todo estaba bien. Aún así, escuché los gritos, los golpes, el forcejeo. Después, silencio. Cuando miré, mi abuelo estaba sacando a David de la casa a empujones, gritándole que no volviera jamás. Cerró la puerta con un golpe seco. Nunca volvimos a ver a David. Con los años entendí lo que realmente pasó. Él había esperado. Sabía que mi tío no estaba. Sabía que mi abuela iba a bingo. Vio a mi abuelo irse. Ese era su momento. Años después, en el funeral de mi abuelo, le recordé a mi abuela esa noche y le dije lo valiente que había sido él. Ella se puso incómoda. Me dijo que fue una noche verdaderamente aterradora. Luego mencionó algo que yo había olvidado. Esa misma noche, mi abuelo salió a cazar. Nunca llamaron a la policía. Nunca hubo denuncia. Y David simplemente desapareció de nuestras vidas. Mi abuelo era respetado en el pueblo. Conocía policías. Era cazador. Nadie habría cuestionado nada. Nunca supe qué pasó realmente después de que cerraron esa puerta. Y honestamente, no estoy seguro de querer saberlo. Esto ocurrió durante las vacaciones de primavera de 2020, cuando yo tenía 15 años. Mis padres estaban fuera de la ciudad y yo me había quedado solo en casa por la noche. No era la primera vez, así que al principio no me parecía gran cosa. Estaba en mi habitación, pasando el tiempo con el celular, cuando recibí una llamada inesperada. Era un chico de mi escuela,
alguien con quien compartía algunos amigos. Lo llamaré Mason. No hablábamos seguido, así que me sorprendió que me llamara directamente. Antes de que pudiera decir nada, me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que nada, que estaba solo en casa. Hubo un silencio corto, y entonces me pidió un favor. Me preguntó si podía pasar a dejar a un amigo nuestro para que se quedara a dormir. Ese amigo era Neil, alguien que conocía desde tercer grado. Le dije que no tenía ganas de recibir a nadie, que quería estar tranquilo. Mason insistió. Su voz sonaba nerviosa, casi suplicante. Yo seguía diciendo que no, hasta que cometí un error estúpido. Acepté después de que me ofreciera dejarme usar su vape de marihuana. Hoy sé lo idiota que suena, pero en ese momento no pensé en las consecuencias. Neil siempre había sido raro, pero de una forma inofensiva. Muy extrovertido, sin filtro, decía cosas extrañas. Días antes, mi hermano me había contado que Neil estaba actuando muy mal en clases. Se reía solo, aplaudía sin razón y decía cosas paranoicas, como que los entrenadores de básquet eran masones intentando reclutarlo. Cuando Mason y Neil llegaron, entendí que el problema era mucho más serio. Los recibí en la puerta. Mason me dio el vape y se preparó para irse, pero antes tomó a Neil de los hombros, lo miró a los ojos, casi llorando, y le dijo, por favor, no hagas eso. Neil respondió con una calma inquietante, diciendo que entendía. No pregunté qué significaba eso. Ojalá lo hubiera hecho. Cerré la puerta y Mason se fue. Lo primero que Neil me preguntó fue si todas las puertas de la casa estaban cerradas. Sentí un nudo en el estómago. Le dije que sí. Me pidió que se lo confirmara. Caminamos por el pasillo y le mostré que la puerta trasera y la del lavadero estaban cerradas con seguro. No dijo nada. Se quedó quieto, en silencio. De repente, levantó el brazo lentamente, como si pidiera la palabra en clase, y sonrió. Una sonrisa amplia, sin emoción, vacía. La bajó sin decir una sola palabra. Reí nerviosamente para romper el momento, fingiendo que no era nada raro. Luego pidió agua. Fuimos a la cocina. Mientras sacaba botellas del refrigerador, lo sexta quedarse cerca del cajón de los cubiertos. Lo abrió. Vi cómo su mano se movía lentamente hacia un cuchillo de carne. No pensé, actué por puro instinto. Corrí, le agarré la muñeca y cerré el cajón de golpe. Neil no se resistió, no se enojó, solo me miró, y soltó una pequeña risa, como si todo fuera una broma. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. Nunca antes había sentido miedo real, de ese que te dice que tu vida podría terminar. Neil rompió el silencio, diciendo que mejor fuéramos al parque del vecindario. Acepté inmediatamente. Fingiendo normalidad, caminamos hacia la salida. A propósito, lo dejé salir primero. Le dije que necesitaba ponerme los zapatos. Cuando salió, cerré la puerta, la aseguré con llave y llamé a mi hermano. Le conté todo, temblando. Luego hice algo que hoy me parece surrealista. Junté todos los cuchillos de la cocina y los llevé a mi habitación para esconderlos. Estaba drogado, sí, pero sabía que no podía dejar nada peligroso a su alcance. Mi hermano llegó en menos de 5 minutos con varios amigos. Ellos hablaron con Neil afuera. Yo salí después. Neil hablaba sin parar. Decía que los entrenadores de la escuela eran parte de una secta, que abusaban de los jugadores para controlarlos, que su padre quería matarlo. Era evidente que no estaba bien. Decidimos llevarlo a su casa. Neil se resistía, decía que no podía volver, que su papá lo iba a matar. Al final, uno de mis amigos lo llevó. Después llamé a Mason y le exigí explicaciones. Ahí supe la verdad. Durante el viaje, Neil había estado leyendo un texto donde decía que debía matarse a sí mismo, o a alguien más, para evitar que su padre lo asesinara. Mason entró en pánico y solo quiso deshacerse de él. Por eso estaba tan desesperado por dejarlo en mi casa. Semanas después se supo que Neil había consumido drogas fuertes que desencadenaron episodios esquizofrénicos. Escuchaba voces. Perdió completamente el contacto con la realidad. Cuando le conté todo a mi mamá un mes después,
casi se desmaya. A veces pienso en esa noche y me pregunto qué habría pasado si no hubiera estado atento en la cocina, si hubiera mirado al refrigerador un segundo más, si no hubiera seguido mi instinto. No sé si hoy estaría aquí contando esta historia, y eso es lo que más me asusta. Recuerdo que tenía 10 años. Era un día cálido y soleado, y mi mamá me preguntó si quería acompañarla a hacer compras. Yo no quería. Solo quería quedarme en casa y jugar al básquet en la calle. Le dije que nada malo pasaría, que ella estaría solo un par de horas fuera. Después de insistir un poco, cedió y se fue. Tan pronto como el auto desapareció de la entrada, saqué el viejo balón de la cochera y empecé a tirar al aro en la calle. Jugaba sola, imaginando que estaba perdiendo por un punto y que lanzaba el tiro decisivo justo antes de que sonara la bocina. Después de un rato, me detuve a tomar aire y reboté el balón con lentitud. Miré alrededor del vecindario, disfrutando de la tarde. Y entonces lo vi, desde la ventana del segundo piso de la casa, la de mi hermana, vi una figura. Al principio pensé que era solo una sombra, un efecto del sol. Pero se movió. Y fue entonces cuando supe que alguien me estaba observando. No había nadie más en casa. Mi hermana estaba en la universidad, mi papá en el trabajo y mi mamá de compras. Mi corazón empezó a latir muy rápido, solté el balón sin querer y corrí hacia la casa. Di la vuelta por un lado y entré por el patio trasero. Cerré la puerta con fuerza y respiré hondo, tratando de calmarme. ¿Quién está en la casa?, grité, con la voz temblando. Al principio no hubo respuesta. Y entonces escuché: Rad, ven arriba. No era mi mamá. No era mi papá. No era mi hermana. La voz era más grave de lo normal, intentando sonar casual, pero no lo conseguía. No me acerqué a las escaleras. Corrí a la cocina, agarré el teléfono de la casa y marqué a mi mamá. Entre sollozos le conté todo. Alguien estaba en la casa y me había llamado desde la ventana de mi hermana. Al principio no me creyó. Me dijo que no estaba para bromas. Yo lloré, le rogué que viniera rápido. Finalmente me dijo que saliera del teléfono y que volvería de inmediato. Mientras hablaba con ella, escuché un crujido en la puerta delantera. Y luego llegaron la policía, casi al mismo tiempo que mi mamá. Me aseguraron que estaban allí para revisar la casa, entretemblando, señalando la ventana del segundo piso. Los oficiales subieron primero, revisando cada rincón, armarios, debajo de la cama, detrás de los muebles, incluso el ático. No encontraron nada, todo parecía estar en orden, pero yo sabía lo que había visto. Lo que había escuchado. Lo que me había llamado por mi nombre. Esa noche, me costó dormir. Cada sombra parecía moverse, cada ruido me hacía saltar. Cerré las puertas con llave y me quedé junto a la pared de mi habitación, escuchando cada crujido. Cuando finalmente me quedé dormida, no estaba segura si había sido un mal sueño o si alguien realmente había estado en mi casa. Lo único que sabía era que alguien había estado observándome desde esa ventana toda la tarde, y hasta el día de hoy, cada vez que paso frente a esa ventana, recuerdo la sombra y el miedo que sentí. Nunca volví a jugar sola frente a la casa.